Muchas gracias a todos. Primero, si me permitís, disculpar al delegado que quería haber estado aquí, que por motivo de agenda al final, pues no ha podido estar con nosotros esta tarde. Y pediros también disculpas muchos de vosotros porque me pedían que presentara el parque y yo creo que muchos de los que estáis aquí conocéis el parque seguramente mucho mejor que yo, ¿no? Pero sí que algunos veníais de fuera y bueno, y queríamos que por lo menos que os llevarais algunas pinceladas. No tanto de las especies que hay en el parque, porque habéis hecho un recorrido desde aquí hasta la Tala, donde habéis pasado por el Alcornocal, habéis pasado por el Quejigales y os habéis podido hacer una idea de lo que es en gran parte el parque, pero bueno, por lo menos que os llevarais el por qué este parque está aquí y algunas de las características que tiene que hace que la gestión sea distinta a otros espacios forestales que puede haber en la península, por ejemplo, los alcornocales con quejigales que puede haber en la parte de Girona. Entonces, yo quería comentaros primero algunos datos de este espacio, ¿no? Es un espacio que algunos lo habéis visto, es un espacio inmenso o bastante grande, 168.000 hectáreas, uno de los mayores parques naturales de los que tenemos en la comunidad autónoma andaluza, que tiene una característica de... nosotros estamos justo ahora mismo en el límite del parque, ¿vale? Estamos fuera del parque, al otro lado de la carretera estamos dentro. Es un espacio que tiene 40 kilómetros de ancho aproximadamente por 70 kilómetros de largo, en el que dentro no hay ninguna población, ¿vale? Es una de las características singulares de este espacio, el hecho de que no tiene núcleos de población dentro del mismo. Pero, sin embargo, es un espacio que está en el Mediterráneo, en la cuenca del Mediterráneo, y por tanto ha sido habitado a lo largo de toda su historia y ha sido gestionado de una manera o de otra, desde el Neolítico, por todas las personas y por todas las sociedades que por aquí han pasado. Y creo que es importante porque muchas veces tenemos la imagen de un espacio natural como un sitio en el que no se puede hacer nada y, sin embargo, los espacios naturales no podemos olvidar que tienen dos patas, ¿no? en su digamos, normativa. La parte de conservación, pero también la parte de desarrollo socioeconómico. Y muchas veces la olvidamos y lo que hoy nos trae aquí es fundamental. No son espacios cerrados, no son campanas, para eso hay otros espacios, los espacios naturales, los parques naturales tienen que tener actividad económica dentro y tenemos que a veces, o siempre, tenemos que gestionarlo. Como decía ahí, es el mayor alcornocal de la península ibérica, tenemos aproximadamente unas 80.000 hectáreas de alcornoque, ya sea de alcornocal puro o de alcornocal mixto, pero con unas características muy distintas a otros alcornocales que vemos, porque aquí, como habéis podido ver, no estamos hablando de dehesas de alcornoque, sino que estamos hablando de auténticos bosques de alcornoque. Otra de las características principales que tiene el parque es la pluviosidad. A pesar de estar en el sur de la península, es algo que llama la atención, y lo que hayáis venido de fuera seguro que os ha llamado la atención, es el verde que tiene, ¿no? El por qué tenemos estos quejigales aquí, por qué tenemos esta vegetación. En muchas zonas del parque la precipitación supera los 1.500 milímetros al año, ¿vale? Quizás eso hay que empezar a matizarlo por el tema de la sequía, y también es verdad que en los últimos años la precipitación se ha visto que está siendo distinta. Lo que cae en 2 o 3 golpes de agua y no cae a lo largo de todo el invierno como caía antes. Pero sí que tenemos muchas zonas con esas precipitaciones, y eso nos da lugar a que tengamos, pues eso, hasta más de 450 especies de setas, de hongos, tenemos quejigos, tenemos aucebos, tenemos laurisilvas como las Canarias también, aquí en la zona, tenemos helecho, tenemos prácticamente de todo. Pero el por qué tenemos eso, la característica fundamental es por la orientación del parque. El parque está al final de la estribación de las cordilleras béticas, pero no está en paralelo al Mediterráneo, sino que está en perpendicular al estrecho de Gibraltar. Y eso hace que tenga unas características muy singulares. Primero, porque todos los frentes que entran del Atlántico, evidentemente las primeras zonas donde precipita es aquí, eso es algo que conocemos todos y lo tenemos en Grazalema, pero hay otra circunstancia también muy especial, y es que los levantes, los vientos de levante, que no son capaces de generar lluvia, sin embargo sí generan niebla, y tenemos una importante precipitación por niebla. Yo os ponía en los dos cuadros la estación meteorológica del Llano del Juncal, para que nos hagamos una idea. Esos son los datos de 1 de diciembre a 31 de enero de este año. Han caído 188 litros de lluvia, pero se han recogido 252 litros en forma de nieblas, ¿vale? Lo mismo nos encontramos, quizás con menos intensidad, en la parte de la Tala donde hemos estado hoy, donde prácticamente a lo largo de todo el año tenemos niebla. Esta mañana había alguna nubecilla en lo alto del aljibe, en la parte más alta, si la visteis cuando llegasteis, pero es muy habitual que nos encontremos con estas circunstancias. Con un hecho añadido, estas precipitaciones en forma de niebla se dan con vientos de levante, y los vientos de levante aquí predominan en primavera y en verano,
con lo cual primavera y verano siguen siendo zonas húmedas en gran parte del parque natural. Y quizás explica parte de lo que hemos visto. Ahí tenéis algunas imágenes de lo que estamos hablando. Allí a la derecha tenéis los quejigales que tenemos en el valle de Mar de Infierno y la cebeda que tenemos en los bosques de niebla en la parte de Algeciras, ¿vale? No sé, en línea recta, 3, 4 o 5 kilómetros prácticamente de la costa del estrecho de Gibraltar. Pero hay otro elemento también que os quería remarcar, porque sí también influye a la hora de la gestión, es la propiedad de la tierra. Hablaba ayer, me parece que comentaba con algunos de vosotros, la diferencia, por ejemplo, con la propiedad de la tierra en otras zonas, como puede ser la parte de Gerona, ¿no? Que eran propiedades muy pequeñitas. Nosotros, decía, el tamaño medio de finca, aquí estamos hablando de unas 400 hectáreas en muchos casos, y fincas privadas incluso, de 2.000 y 2.000 y pico de hectáreas, incluso más, ¿no? La explicación de todo eso está en la historia. Durante casi 200 años, la zona en la que estamos era el límite entre los reinos nazaríes y los reinos cristianos. Alcalá de los Gazules, donde estamos ahora, cristianos; Jimena, a 40 kilómetros, los reinos nazaríes. Luego, todo lo que hoy es el parque era zona de conflicto constante donde no hubo poblaciones ni asentamientos de población. Y eso dio lugar a que una vez que se llega a la Reconquista, gran parte de estos territorios pasan a las grandes casas ducales y que había en Castilla, ¿no? Desde los duques de Medinaceli, duques de Alba, los duques de Medina Sidonia, etcétera, ¿no? Y eso da lugar a esas grandes propiedades que en algunos casos nos han llegado incluso hasta hoy. En algunas de estas familias, por ejemplo, la Almoraima ha pertenecido a las mismas familias, a los duques durante muchísimos años. Los autores se les sigue diciendo la finca de la duquesa, ¿vale? Entonces, hemos ido heredando esa grande finca a la que evidentemente se le unían los montes públicos, ¿vale? Esas grandes propiedades en montes públicos, algunas se han ido perdiendo. Esta mañana venía hablando con Alfonso de casi 40.000 hectáreas, ¿no?, de montes de Alcalá, que se han ido perdiendo. Jerez tenía casi 30.000 hectáreas de montes públicos, hoy tiene bastante menos, pero sí que ha quedado una gran superficie de montes públicos en lo que hoy es el parque. De hecho, de las 168.000 hectáreas, aproximadamente el 30% del parque natural, casi 50.000 hectáreas, son a día de hoy montes públicos. Ya sean montes públicos de la Junta, ya sean de los ayuntamientos, a los que habría que unir, que no están incluidos ahí, las 14.000 hectáreas que la finca La Almoraima tiene dentro del parque. Finca que pertenece a parques nacionales, pero que no es monte público, ¿vale? Y con todo esto que hemos tenido, y Gabriel lo ha adelantado antes, hemos tenido una gestión. Yo decía antes que el monte siempre ha estado gestionado, evidentemente. Aquí el uso principal era el quejigo para la construcción naval, como ha dicho Gabriel, fundamentalmente para los astilleros de la Marina en Cádiz, en la Carraca y en Cádiz, hasta el declive de la Marina Española en el siglo XVIII. Y a eso se une también en el siglo XVIII el auge del corcho, ¿no? El descubrimiento de Don Periñón, de tapar el champán con tapones de corcho, hace que se empiece a potenciar el alcornocal en lugar del quejigo. Entonces, a lo largo del parque, el alcornocal seguramente se ha llevado a sitios donde no estaba en su mejor zona, y es lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Hoy en día tenemos un problema con el alcornocal, que está en decaimiento por muchísimos problemas, y estamos perdiendo superficie de alcornocal, y sin embargo el quejigo está aumentando en su superficie. Y a lo largo del siglo XX, encima nos encontramos con el fin del carboneo, con lo cual el quejigo pues prácticamente pierde toda su utilidad, ¿no? Hoy en día nos encontramos con esa situación que yo os decía. En el alcornocal tenemos un alcornocal dentro del parque que está en regresión, en el que tenemos que asegurar su conservación para asegurar, entre otras cosas, la producción de corcho, toda la actividad corchera que pueda haber en torno a ella, que al final no olvidemos que es el sustento de municipios como Corte de la Frontera, como Jimena, como Alcalá. Mucha gente sigue viviendo del monte en esta zona. Lo habéis visto incluso cuando hemos subido esta mañana, cómo se veían los coches, ¿no?, con gente haciendo aprovechamiento. Y tenemos un quejigal que está recuperando espacio, que, como digo, dejó de aprovecharse con el fin del carboneo, y en el que lo importante es poder buscarle nuevos aprovechamientos, porque es una superficie, como digo, que va en aumento. Los montes públicos tienen
grandes superficies de Quejigal, en especial yo creo que los montes de la propia comunidad autónoma, de la propia Junta de Andalucía, y como os decía, y con eso acabo, el POR del parque nos incide en que tenemos que tener aprovechamiento dentro del monte. Y creo que ese es un elemento que es fundamental, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que los montes tienen que estar gestionados y tienen que tener actividad económica. Si no, seguramente los tendríamos en abandono. Yo creo que ese es uno de los secretos de que en los últimos años, y toquemos madera, no haya habido grandes incendios también en estos montes, por lo menos aquí en la provincia de Cádiz, además de circunstancias climatológicas, pero el hecho de que nuestros montes sí tengan todavía actividad económica. Por eso para nosotros un proyecto como este es fundamental, porque si tenemos el Alcornocal en recesión, tenemos problemas derivados de la caza, etcétera, y tenemos un Quejigal que está en aumento, poder sacarle ese rendimiento también al Quejigal es fundamental, como digo, es fundamental para la actividad económica, es fundamental para los pueblos de la zona, es fundamental para la industria y sobre todo al final, como también un poco decía Gabriel, es fundamental para la conservación del espacio. Si no tenemos actividad económica, como decía, difícilmente podemos conservar el espacio, con lo cual proyectos como este, a nivel de parque, entiendo que son estratégicos y bueno, felicitar también a Gabriel, la Dirección General, por el impulso que está haciendo y bueno, y a vosotros, a Froilán, por venir también a explicarnos cómo podemos gestionar un poco estos espacios, ¿vale? Nada más.